Masejet Sanedrín, Daf Yud Alef Amud Alef 11a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. La Gemara a continuación nos trae 4 baraitot que nos hablan sobre el tema de Ibur Hashanah. ¿Qué es Ibur Hashanah? Como vimos en la clase anterior, la intercalación de un mes adicional en el año. Normalmente el año tiene 12 meses. Ciertos años el Bet Din hacían una intercalación de un mes adicional de tal forma de que el año tenga 13 meses. Y ese año de 13 meses se llama Shana Meuberet, o en español, año embolismal. Dice la Gemara, Zman Nasi Tzarich Gedi Siman. Antes de comenzar a traer las 4 baraitot, la Gemara nos trae un simán, una señal para recordarnos cada una de estas baraitot. ¿Y cuál es la señal? Una palabra de cada una de ellas. ¿Cuáles son esas palabras? Zman, de la primera baraita, Nasi de la segunda, Tzarich de la tercera y Gdi de la cuarta. Veamos la primera baraita. Tanu Rabbanan. En me'abrim et hashana ela bimzumanim la. Ma'aseh Rabban Gamliel, she'amar hashkimu li shiv'a la'aliyah, hishkimu matzah shemona. Amar, mihu she'ala shelo bershut yered. עמד שמואל הקטן ואמר אני הוא שעליתי שלא ברשות ולא לעבר השנה עליתי ללמוד הלכה למעשה וצלחתי. אמר לו שב בני שב, ראויות כל השנים כולם להתרבר על ידך, אלא אמרו חכמים הם מעברים את השנה, אלא במזומנים לה. ולא שמואל הקטן הווה, אלא הנה שחרינה ומחמת כיסופה הוא דאבד. Nos dice la primera baraita. El Bedín no puede hacer Ibur Hashanah, no puede intercalar un mes adicional en el año, sino únicamente a través de jueces, con jueces que fueron designados e invitados desde la noche previa. Jueces mezumanim, o sea que desde la noche previa tienen que ya ser invitados y designados ciertos jueces para el día siguiente poder hacer ese juicio y decidir de intercalar un mes adicional. La Gemara trae una historia al respecto con Rabban Gamliel Hazaken. Rabban Gamliel Hazaken era el Nesí del Sanedrín, era el presidente de la corte, de la Corte Suprema del Sanedrín. Y efectivamente dijo, por favor, al día siguiente, prepárenme 7 jueces en el segundo piso, en la Aliyah, que era el segundo piso donde se hacían los juicios, era la corte, era el Bet Din. Y obviamente lo dijo un día antes, ¿por qué? Vamos a ver que más adelante que la razón que lo dijo es porque se necesitan designar e invitar a esos jueces desde la noche previa. Y efectivamente al día siguiente Rabban Gamliel Hazaken va donde la Aliyah, el lugar donde hacía el Bet Din, los juicios, y encuentra ¿cuántos jueces? 8. De inmediato dice, el que subió aquí sin permiso, sin ser invitado, que se vaya. Uno de los presentes era Shemuel Hakatán. Y dijo, yo fui el que subí aquí sin permiso. Pero no subí para ser partícipe de los jueces, sino subí para aprender la halajá, cómo se hace. Para aprender cómo se hace. Le dice Rabban Gamliel Hazaken, querido hijo, siéntate. Tú en verdad eres también jajá muy grande. Y tú eres apto de que todos los años pertinentes y necesarios, cuando se necesite agregar un mes adicional, que sea a través tuyo. Tú eres apto para eso. Pero la razón que tú no puedes ser partícipe, y te digo que te sientes, pero que no participes, es porque, no porque no pediste permiso, Hazel Shalom, porque tú eres también jajam suficiente, sino es porque, por la halajá que Jamim dijeron, que mencionamos antes, que desde la noche anterior tienen que estar designados. Entonces, si tú me dices de que a ti no te habían invitado, no te designaron, no te invitaron, y subiste sin permiso, no es tanto un castigo que subiste sin permiso, sino es que no puedes participar como juez. Así dice la baraita. La Gemara nos dice algo increíble, que en realidad el que subió a la corte sin autorización, sin invitación, no fue Shmuel Hakatán, fue otro de los presentes. Pero Shmuel Hakatán, para no avergonzar a ese, dijo que yo fui el que subí sin permiso. Miren qué belleza. Se hubiese avergonzado el otro se hubiese avergonzado que tiene que salir en la mitad. Shmuel Hakatán dijo yo pedí sin permiso.
Yo fui el que no me invitaron. La Gemara trae otra historia similar. כי עד יתיב רבי וקדריש והריח ריח שום אמר מי שאכל שום יצא עמד רבי חייא ויצא עמדו כולם ויצאו בשחר מצאו רבי שמעון ברבי לרבי חייא אמר לי אתה הוא שציירת לאבא? אמר לו לא תהיה כזאת בישראל. Dice la Gemara, estaba Rebi dando un shiur a sus alumnos y de repente empezó a oler un olor de ajo muy fuerte, no es tan cómodo. Y dijo Rebi, el que comió ajo y está teniendo ese aliento, está sacando ese olor aquí, que se vaya. ¿Quién se paró de los presentes? Rabbi Hiyá. Él se paró. Y como Rabbi Hiyá salió, lo acompañaron todos los alumnos. ¿Sí? Y todo el mundo salió del shiur. Al día siguiente vino Rabbi Shimon, que era el hijo de Rebi, el hijo del Jajam. Y se le acerca a Rabbi Hiyá. Le dice, ¿tú fuiste el que hiciste sufrir a mi papá con el olor de ajo? ¿Que tú dijiste que fuiste tú? Le dice Rabbi Hiyá, Hazbe Shalom. ¿Cómo tú crees que yo voy a comer ajo antes de ir al Bet Midrash a escuchar un shiur de un Tamid Jajam como tu papá, como Rebi? La razón que salí es para no avergonzar a aquel que de verdad comió el ajo. Y así, yo salí primero, todos me siguieron y nadie supo quién en realidad comió. De hecho, pensaban que era yo, así dice él, pero no me molesta. Pero no avergonzamos a la persona real. Dice la Gemara, Rabbi Hiyá meja Gamila, Rabbi Meir, de Tania Maaseh beisha achat shebata lebet midrash, shebata lebet midrasho של רבי מאיר, אמרה לו רבי, אחד מכם קידשני בביאה. עמד רבי וכתב לה גט כריתות ונתן לה. עמדו, כתבו כולם ונתנו לה. ורבי מאיר מאיכה גמילה, משמואל הקטן. ושמואל הקטן מאיכה גמילה, משכניה בן יחיאל דכתיב, ויען שכניה בן יחיאל מבני העילם, ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלוהינו ונושב נשים נוכריות מעמי הארץ, ועתה יש מקווה לישראל על זאת. ושכניה בן יחיאל מאיכה גמר לה, מיהושע דכתיב, ויאמר השם אל יהושע קום לך למה זה אתה נופל על פניך חטא ישראל. אמר לפניו ריבונו של עולם מי חטא? אמר לו וחידלתו אני לחתל גורלות, ובהייתם ממשה דכתיב עדנה מאntem. Dice la Gemara, ¿y de dónde Rabbi Hiyá aprendió esta conducta? ¿De dónde aprendió esta conducta de recibir sobre él la culpabilidad para salvar de vergüenza al otro? ¿De dónde aprendió esta costumbre tan bonita? ¿Pero dónde la aprendió? Dice la Gemara de Rabbi Meir. Hubo una historia de una mujer que fue al Bet Midrash de Rabbi Meir y le dijo a Rabbi Meir, Rebi, Jajam, uno de tus alumnos que está en este Bet Midrash me consagró para propósitos patrimoniales a través de ¿qué? De biá, a través de una relación marital. Hay tres maneras como consagrar, kesef, shtar y biá, pero biá no es tan bonito. ¿Sí? Torah, biá no es tzanua, lekatesh con biá. No es tzanua, no es muy recatado lekatesh con eso. ¿Sí? Entonces, vino Rabbi Meir y para no avergonzar y no decir quién consagró, un segundo, sí, para no decir quién consagró a esta convía, él mismo vino y dijo, ¿sabes qué? Toma un get, te voy a dar un get. Y cuando él escribió un get, todo el mundo lo copió. Entonces seguro que el esposo real al final le acabó de dando, porque ella quería, ella dijo, hay uno de tus alumnos que me consagró convía y quiero ser divorciada, se me olvidó esa parte, ¿sí? Y quiero ser divorciada. Rabbi Meir dijo, ¿qué hago ahorita? Voy ahorita a decir, ¿quién consagró a esta mujer con biá? ¿Qué voy a decir? Entonces vino Rabbi Meir, muy sencillo, ¿qué hizo? Él escribió un get a ella y como él hizo eso, entonces todo el mundo lo copió, ¿sí? Porque era líder, ¿sí? De tal forma que el real, seguro, entre ellos estaba el real y le escribió un get y de esa forma Rabbi Meir ahorró la vergüenza del otro, ¿sí? Y no nada más ahorró, sino que él mismo se avergonzó, porque fue el primero que escribió el get, ¿sí? Como si fuese que él fue el que la consagró a ella con biá, ¿sí? Pero entonces Rabbi Hiyá aprendió de Rabbi Meir, y pregúntale a Rabbi Meir ¿dónde aprendió? Rabbi Meir aprendió de Shmuel HaKatan, que mencionamos la historia antes. Que Shmuel HaKatan, cuando le dijeron, ¿qué haces aquí? Tú no estabas invitado, no fuiste designado en la noche anterior. Y él dijo, sí. ¿Quién fue el que no estuvo designado en la noche anterior? Que dijo Shmuel HaKatan, yo, y en verdad no era él.
pero lo hizo para no avergonzar al otro. Entonces Rabbi Meir aprendió de Shmuel HaKatan. ¿Shmuel HaKatan de dónde aprendió? De Shania ben Yehiel. Está escrito en el Pasuk. Después, cuando regresaron a Eretz Israel después del exilio de Babel, se habían casados. En el exilio de Babel se casaron, hubo mucha asimilación. Se casaron con muchas mujeres gentiles, ¿sí? Entonces el Pasuk dice: Vayan Shechania ben Yehiel mi ben Elam vayomer leEzra Anachnu manu veloenu vanosh shel nashim nechriyot me'amei haaretz ve'ata yesh mikveh li'Israel al zot. O sea, Shechania ben Yehiel, él no se casó con una mujer nochrit, de gentil. Y aún así, cuando le dijo a Ezra, Shechania ben Yehiel le dijo a Ezra, nosotros se incluyó a él también. ¿Sí? ¿Para qué? Para no avergonzar a los demás nada más. Él también se metió, él también fue parte. Y Shechania ben Yehiel, ¿de dónde aprendió a tener esta cualidad? De Yoshua bin Nun, que está escrito cuando Yoshua le rezó a Shemit Baraj después de que se murieron en la guerra de Ai. Se murieron 36 de Am Israel. Le dice Hashem a Yoshua: Kum lach, lama zeata nofel al paneja, jata Israel. ¿Sí? Dice el Pasuk, jata Israel. O sea que ¿quién pecó? Todo Israel. Otra vez, también se incluyó a quién? A Yoshua mismo, ¿sí? Un segundito. Entonces de Yoshua, mejor dicho, no es de Yoshua, de las palabras de Hashem a Yoshua, que Hashem le dijo a Yoshua: la matanos de Jatá Israel, pecó todo Israel. En verdad no había pecado todo Israel, incluyendo, él metió a todo Israel, aunque en verdad pecó ¿qué? Aunque en verdad pecaron nada más una parte. Akadosh Baruj Hu, cuando habló con Yoshua, se refirió a todo Israel. Entonces, de las palabras de Hashem hacia Yoshua aprendemos de que la cualidad así tiene que ser, involucrar a los demás en el pecado. No que involucrar en el pecado real, sino en el momento que uno dice para no hacer sentir mal al pecador real. Otra fuente, donde aprendió Shechania, puede ser que lo aprendió de las palabras de Hashem, no a Yoshua, sino de las palabras de Hashem, ¿hacia quién? Hacia Moshe Rabbenu. ¿Qué? Está escrito que cuando Hashem reprochó a Moshe Rabbenu sobre el maná caía, ¿sí? Decía que en Shabbat podían recoger o no podían recoger en Shabbat. No podían, ¿sí? Y el viernes tenían que agarrar ¿qué? Doble. Y no cumplió parte del pueblo de Israel eso. Y le dice a Hashem Yitbaraj a Moshe: Ad ana meantem lishmor tzedavit toratai. ¿Por qué ustedes están pecando? ¿Cómo que ustedes? No fueron todos los que pecaron, fueron pocos. Y aún así Hashem le dice a Moshe: todos. ¿Sí? ¿Vemos de qué? ¿Para qué? Para no avergonzar. Incluyó a todos en el pecado para no avergonzar a los pecadores reales. Seguimos. Ahorita la Gemara trae otra baraitá que no es una de las 4 que habla de Ibur Hashanah, sino ya que hablamos de Shmuel HaKatan, la Gemara trae una baraitá sobre Shmuel HaKatan antes de seguir con la segunda. Por ahora nada más trajimos una, la primera. Tanu Rabbanan mishemetu neviim acharonim Haggai Zecharia umalachim istalka ruach hakodesh miYisrael ועל פי כן היו משתמשים בבת קול. פעם אחת היו מסוים בעלייה בבית גוריה בריחו וניתנה להם בת קול מן השמיים. יש כאן אחד שראוי שתשאל השכינה כמשה רבנו לשם דורו זכאי לכך. נתנו חכמים את עיניהם בהלל הזקן וכשמת אמרו עליו: היי חסיד, היי ענב, תלמידו של עזרא. שוב פעם אחת היו מסובים בעלייה ביבנה וניתנה עליהם בת קול מן השמיים. יש כאן אחד שראוי שתשאל עליו שכינה אלא שאין דורו זכאי לכך. נתנו חכמים את עיניהם בשמואל הקטן וכשמת אמרו עליו: היי חסיד, היי ענב, תלמידו של הלל. אף הוא אמר בשעת מידתו: שמעון וישמעאל לחרבה וחברוי לקטלה ושלמה לביזה. והכאן סגיין עתידן למתה על עלמה. ועל רבי יהודה בן אבאבא כשהוא לומר כן, אלא שנטרפה שעה שאין מספידים al הרוגי מלכות. La Gemara nos trae una baraitá que nos habla sobre la grandeza de Shmuel HaKatan, ya que mencionamos a Shmuel HaKatan. Nos dice la baraitá lo siguiente: desde que fallecieron los profetas, los últimos profetas, ¿quiénes fueron los últimos profetas? Los que cerraron el ciclo de los profetas, Haggai, Zecharia y Malachi. Cuando fallecieron ellos, se fue el Ruach HaKodesh. Explico, normalmente hay varios niveles. Entre ellos está Nebuá, profecía, Ruach HaKodesh, que es también un estilo de profecía, pero un nivel más bajo, y también está Bat Kol después. Es como una voz celestial, es más indirecto, ¿sí? No tan directo de Dios. Profecía es más directo,
sí, Nebuá es más directo, Ruach HaKodesh un poco menos y Bat Kol menos aún. Se dice la baraita que desde que murieron los últimos profetas que fueron Haggai, Zeharia y Malachi, ya no había ni Nebuá ni Ruach HaKodesh. Pero aún así se quedó ¿qué? El tercero, que es el Bat Kol, la voz celestial. Que como dije, no es la voz de Hashem Yitbaraj, sino es como el eco de Hashem, es como secundario ya, más indirecto. La Gemara trae una historia que tiene un ejemplo al respecto. Una vez estaban los Jajamim en el piso de Bet Guriah en Jericó, ¿sí? Baliat es un segundo piso, ¿sí? De Bet Guriah en Jericó, y salió una voz celestial en ese momento que dijo, habían reunidos ahí los Jajamim, ¿sí? Salió una voz celestial que dijo, hay uno aquí, los Jajamim, que es apto que tenga Nebuá, Shejinah, ¿sí? Un nivel muy alto, como si fuese Moshe Rabbenu. Pero la razón que no lo tiene es porque la generación no es apta para eso. Cuando escucharon esta voz celestial, Jajamim pusieron sus ojos, apuntaron sus ojos ¿a quién? A uno de los que estaba sentado, que era Hillel Azaken. Seguro era sobre él, que era alguien muy, muy especial. Efectivamente cuenta la baraita que cuando murió Hillel Azaken, en el Esped, ¿cómo se dice Esped? Cuando lo elogiaron, ¿sí? Dijeron, qué piadoso perdimos, qué humilde, qué hombre tan humilde perdimos. Y él era alumno, o sea, seguía los caminos de Esdras Sofer. ¿Qué hacía Esdras Sofer? De Babel a Eretz Israel y estableció la Torah. Igualmente Hillel, de Babel a Eretz Israel y Hekimola Shel Torah. Un segundo ejemplo de Bat Kol pasó con Shmuel HaKatan. Otra vez, dice la Gemara, dice la Baraita dice, estaban sentados los Jajamim en el segundo piso de Yavne y salió una voz celestial del cielo, ¿sí? Una voz celestial, y dijo, hay uno aquí de los presentes de la reunión que es apto que tenga que Shejinah, o sea, Nebuá. Pero la razón que no lo tiene es ¿por qué? Porque su generación no se lo merece. Cuando escucharon esta voz celestial, los Jajamim apuntaron sus ojos ¿sobre quién? Sobre uno de los presentes que se llamaba ¿quién? Nada más y nada menos que Shmuel HaKatan. Pues sabían que seguro era él porque era el más apto para eso. Y efectivamente cuando murió Shmuel HaKatan, también dijeron en su esped, en su eloj, cuando lo elogiaron, dijeron, qué persona tan piadosa perdimos, qué persona tan humilde perdimos. Y él era alumno, o sea, seguía los caminos de Hillel, que también Hekimola Shel Torah. Y dice la Baraita que también Shmuel HaKatan dijo, en el momento de la muerte, cuando murió, dijo algo interesante, dijo que Rabban Shimon Gamliel, hijo de Rabban Gamliel Anasí, y Rabbi Ishmael ben Elisha, Cohen Gadol, van a ser muertos lo van a matar con espada. Y sus amigos, Rabbi Akiva y Rabbi Hanan ben Teradión, van a tener a través de otras muertes lo van a matar. Y el resto del pueblo va a ser despojado, ¿sí? Y muchos sufrimientos van a llegar al mundo. Y efectivamente así fue. Así dijo Shmuel HaKatan con profecía. La Gemara trae otro jajam, otro ejemplo que también era apto ¿para qué? Para este nivel. Dice la Gemara también sobre Rabbi Yehuda ben Baba. Los jajamim querían decir en el momento del esped, qué piadoso era esta persona, qué humilde era esta piadosa. Sí, el mismo nivel de los anteriores, pero no tuvieron, se perdió la oportunidad de decirlo. ¿Por qué? Porque él era uno de los Arugé Malhut, una de las personas ejecutadas por el gobierno. Las personas ejecutadas por el gobierno se enteraron rápido porque si están haciendo mucho show, vienen ellos y el gobierno y no hacen problema. Entonces por eso no pudieron decir sobre Rabbi Yehuda ben Baba lo mismo que dijeron sobre los otros, sobre Shmuel HaKatan y sobre Hillel Hazaken. Seguimos. Ahorita la Gemara trae una baraita que nos vuelve a hablar sobre ¿qué? Ibur Hashanah, que es la segunda del ciclo. Tanu Rabbanan en mea berimet Hashanah elaim ken irtze nasi uma'aseh Rabban Gamliel שהלך ליטול רשות אצל שלטון אחד שבסוריה ושאל לבוא ועברו את השנה על מנת שירצה רבן גמליאל. וכשבא רבן גמליאל ואמרות צעני נמצאת שנה מעוברת. Dice la baraita una alajá interesante respecto a Ibur Hashanah, respecto a lo que dijimos que el Bedín de vez en cuando en ciertos años intercala un mes adicional al año, ¿sí? Dice la baraita, para poder intercalar un mes adicional se necesita aceptación del Nasi, de la corte, del presidente de la Corte Suprema, del Sanedrín. Si no hay aceptación, si no hay aprobación, no se puede. Y la baraita trae una historia con Rabban Gamliel Azaken, que era el Nasi del Sanedrín, era el presidente de la corte. Un segundo. Que se fue, el Rabban Gamliel, que era el presidente de la corte, se fue a hablar con
con los gobiernos de Suria por un tema que tenía que solucionar y no llegó rápido. No llegó rápido. Y el Sanedrín dijo, uy, él es el Nasi del Sanedrín. Necesitamos ahorita que hacer Ibur Hashana, necesitamos intercalar un mes adicional. Y no está llegando, necesitamos autorización, no sabemos si acepta. Y al final, efectivamente, intercalaron un mes adicional, hicieron Ibur Hashana con condición de que cuando regrese, acepte. Y cuando regresó Rabban Gamliel, efectivamente, le preguntaron, aceptó y quedó un año en Bolismal, un Shana Meuberet. Vemos esta historia de que no podían hacerlo sin autorización de Rabban Gamliel, que era el Nasi del Sanedrín. Seguimos. Tanu Rabbanan me'abrim et hashana ela im ken hayeta tzricha mipnei haderachim umipnei hagesharim umipnei tanurei pesachim umipnei galuyot Israel שנעקרו ממקומם ועדיין לא הגיעו, אבל לא מפני השלג ולא מפני השנאה ולא מפני גלויות ישראל שלא עקרו ממקומן. La baraita ahorita nos trae ciertas razones por las cuales el Bedín, escuchen bien, puede intercalar un mes adicional. Puede, no está obligado. Hay unas razones en las cuales el Bedín está obligado a hacer Shana Meuberet. Las que están en esta baraita son ciertas circunstancias que el Bedín por ellas puede, tiene la potestad, no están obligados, pero pueden intercalar, hacer Ibur Hashana, intercalar un mes adicional. ¿Cuáles son estas razones que podría el Bedín hacer Ibur Hashana? Se puede si los caminos y los puentes estaban todavía muy llenos de agua, ¿sí? Todavía era muy invierno, estaba lleno de agua, entonces iba a llegar Pesaj. Entonces, la gente que va a subir a Jerusalén en peregrinación no puede caminar, ¿sí? No puede trastearse hasta Jerusalén. Esta es una de las razones que puede, ¿sabes qué? Hagamos Ibur Hashana para retrasar la festividad de Pesaj. Igualmente, otra razón que se podría es el horno en donde asaban el Corbán Pesaj, ¿sí? No se puede usar después del invierno de inmediato porque está todo mojado por adentro, ¿sí? Hay que esperar de que se seque un poco. Si ven que todavía estamos en el invierno, pueden retrasar el Pesaj a través de un mes adicional, que es el mes de Adar, ¿no? Adicionalmente, si ven de que el Am Israel en el exilio, ¿sí? Que saben de que ya salieron de sus lugares de orígenes para llegar a Pesaj, ¿sí? Pero todavía no han llegado. No han llegado todavía. Y saben que si no hacen Shana Meuberet, al final no van a poder alcanzar a hacer el Corbán Pesaj. Entonces, en este caso decimos que ¿qué? De que también se puede. Ojo, todo esto es cuando es del exilio, pero cuando es del Israel mismo, no, aunque no van a llegar, no me importa. ¿Por qué? Porque tenían que haber preparado para poderse llegar. Porque Rosh Hodesh, ya saben cuándo fue Rosh Hodesh, porque como era en el mismo Israel, todo el mundo se enteró. Tienen 2 semanas para llegar, pero los de exilio puede ser que se enteraron tarde. Puede ser que por eso no están llegando y por eso sí lo atrasamos. Y todo esto es cuando, otra vez, son del exilio y ya salieron del lugar de origen. Porque si no han ni salido, ahí no los esperamos. ¿Sí? Sigue siendo la varita, pero si hay mucho sheleg, ¿cómo se dice sheleg? Mucho nieve, muy bien. Mucha nieve que cayó y eso molesta un poco. O mucho frío, ¿sí? Ahí no hay ningún problema porque no por eso la gente va a parar de hacer peregrinación. Igualmente, si son por Yehudim, por Israelim que están en el exilio, que no han llegado todavía, pero no han salido ni de su lugar tampoco, ahí tampoco, como dijimos antes, ni pueden hacer Ibur Hashana, no pueden intercalar un mes adicional para retrasar el Pesaj. Recuérdense que la intercalación de un mes adicional es en Adar, que es justo antes de Pesaj, entonces favorece cuando retrasamos Pesaj para todas estas situaciones. Un mes que cambia todo, ¿sí? Te seca todo, etc. Sigue siendo la de Marata, ahora para me abrir metashana, lo mi penea gedim, velo mi penea telaim, velo mi penea gozalot, shelo perhu, avalosimotam saad leshana keitzad. רבי ינאי אומר משום רבי שמעון גמליאל, מעודעין אנחנו לכון דגוזליה רקיחין ואמריה דהתקין, וזימנה דאביבה לא מתה, ושפרת מילתא באמפאי, והוסיפית על שתת תלתין יומין. מייתי וכמה עיבור השנה, רבי שמעון גמליאל אומר, חודש. אמר הפאפא רצו חודש, רצו 30 יום. La Gemara trae otra baraita que nos dice lo siguiente. Nos dice
ciertas cosas que el Bedín no puede tomar en consideración para Ibur Hashanah. Para base de ellas, agregar un mes. Para base de ellas, intercalar un mes adicional en el año. ¿Sí? ¿Qué pasa si hay cabras u ovejas que están muy flaquitas todavía, están muy chiquitos y quieren usarlas para peregrinación, para corbán, pero quieren que engorden? O sea, y ven que muchas están así. No pueden venir y decir, ¿sabes qué? Retrasemos Pesaj un mes para que tengan tiempo para engordar. No. ¿Por qué? Porque máximo la pueden traer así de flacas, no hay ninguna prohibición. Se puede traer para corbán de Pesaj que ovejas o cabras flaquitas, no hay ningún problema. Igualmente, si hay palomas, palomitas, tórtolas, si uno dice, mira, mejor retrasemos Pesaj un mes para que son muy chiquitas las tórtolas, mejor que sean palomas. ¿Sí? Si hay Kinei Yoldot, si hay ciertos corbanos que quieren traer y ciertos corbanos que se tienen que traer palomas, como Kinei Yoldot y demás, ¿sí? Y uno dice, mira, quiero que crezcan, ¿por qué? Porque todavía no saben volar, no saben volar, que crezcan un mes más para que sepan volar. Dice, no hay ningún problema, ¿por qué? No retrasamos por eso, ¿por qué? Porque la halajá es que puedes traer una que no sepa volar. A pesar, sigue diciendo la verdad, que estas razones no son unas razones suficientes para considerar, para poder hacer que Ibur Hashanah, para poder intercalar un mes adicional en el año, pero sí te sirve como una razón auxiliar a otra, una razón adicional. ¿A qué te refieres? Vamos a ver más adelante que tiene que haber que cuando hay 2 de 3 razones, vamos a ver más adelante, 2 de 3 razones, ahí hay obligación de hacer Ibur Hashanah. Aquí nos dice Rabbi Yanai en nombre de Rabbi Shimon Gamliel, si hay una de esas más una de estas que mencionamos, también se puede hacer ¿qué? Ibur Hashanah. O sea que estas razones que mencionamos antes no te sirven independiente para considerarlas, pero la que mencionamos antes más otra principal que vamos a ver más adelante, ahí sí. ¿Como cuál es? Dice Rabbi Yanai en nombre de Rabbi Shimon Gamliel, escuchen bien. Dice, ¿qué pasa si el Nasi dice, quiero anunciarles a ustedes que las tórtolas están flaquititas y jovencitas, no saben volar, y por otro lado las ovejitas y las cabras están muy flaquitas también? Primera razón. Y adicionalmente, no ha llegado el momento adecuado de maduración de la cosecha, que esa es una razón de la que vamos a mencionar más adelante, ¿sí? En este caso, mejor, dice el Sanedrín, mejor, me pareció a mí, así dice el Nasi, Ushfarat miltabe anpai, en mis ojos me pareció agregar a este año 30 días. O sea, un mes, 30 días. Entonces, fíjense aquí en este caso, a pesar que estas razones que mencionamos antes, tórtolas pequeñitas, ovejas o cabritas flaquitas, no sirven para considerar, pero en conjunto a una segunda principal, a una segunda razón fuerte que vamos a ver más adelante, que es ¿cuál? Que es, no ha madurado suficiente la cosecha, ¿sí? No ha madurado suficiente la cosecha, que es una de las cosas que vamos a mencionar más adelante, ¿sí? Entonces ahí sí podemos hacer un mes más para que la cosecha esté ya buena para el momento de Nisan, ¿sí? Vamos a explicar esta razón un poquito más adelante, que tiene que ver con el Aviv, de que Pesaj caiga en Aviv. O sea, que Pesaj caiga, está escrito en la Torah que Pesaj tiene que caer en Aviv. Aviv es el momento que la cosecha ya está madura. Entonces ahí sí hay una razón por qué hacerla, pero no es una razón, tiene que haber 2 de las 3 que vamos a mencionar más adelante. Y aquí nos dice si hay una de las que vamos a mencionar más adelante, que es la de Aviv, esta de que esté madura, en conjunto con unas que mencionamos antes, ahí ya es suficiente. Esa es una pregunta puntual, la Gemara hace una observación sobre el final. ¿Qué dijo aquí este Nasi? El Nasi dijo que Rabban Shimon ben Gamliel dijo, en mis ojos, a mí me pareció agregar este año que, cuando hay estas 2 razones, 30 días más. Eso no me cuadra porque hay una varita que dice que cuántos días tiene el primer Adar. El primer Adar, cuando hay 2 de Adar, ¿cuál es el mes agregado? El primero. ¿Sí? ¿Cuándo se hace Purim? El segundo. O sea, el mes agregado es el primero. Entonces dice la varita, ¿cuántos días tienes Adar adicional, que es el Adar primero? Dice aquí,
Sheloshimion, no sé si leí la palabra. Kama Ipur Shana Sheloshimion. Pero Rabban Shimon Gamliel dice 29. O sea que el mismo Rabban Shimon Gamliel dice en esta baraita que ¿cuántos días son? Cuando se agrega 29. Y antes dijo que ¿qué? Que él le pareció agregar, a Rabban Shimon Gamliel le pareció agregar 30. Contradicción. Dice la papá, no, lo que se ve a Rabban Shimon Gamliel decirte es que el Nasi y el Betín pueden hacer ese mes agregado, que es el primer Adar, ya sea un Jodesh Haser, de 29 días, o ya sea un Jodesh Malé, o sea de 30 días. O sea, cuando Rabbi Shmuel dice 29 días en la baraita, se refiere que puede 29 o puede 30, a diferencia de Tanakama que dice que siempre que 30. Entonces, y por eso Rabbi Shmuel dijo, en la primera baraita dijo 30, en la segunda dijo 29, porque puede ser o 29 o 30. Ahorita la Gemara viene y se enfoca en lo siguiente, y hago énfasis. Cuando Rabban Shimon Gamliel nos dijo que con estas dos razones, o sea, a través de las tórtolas pequeñitas o las cabras y ovejas pequeñitas, y en adición a eso el tema de Pesaj en Aviv, no están maduras. ¿Aviv es cuando ya está maduro? Aviv es una estación. Primavera, que es cuando está madura la cosecha. Y está escrito en la Torah que Pesaj tiene que caer en Aviv, por eso se llama Haga Aviv. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si por estas dos razones sí se puede, por esas dos razones, dice Rabban Shimon Gamliel, me pareció a mí agregar 30 días. Fíjense que dijo, me pareció a mí. Sí, habló un poco así en mis ojos. Así, habló, befanay. Dice la Gemara, escuchen bien. Tahazimaika bentakipae kadmae linvatane batrae. De Tania, más de Berangam Yesheo, Sheval Gabema, la Barabay de Yohanan Sofer Alaz, Omed de Fanab, Shalosh Shiklot, Hatuhot de Fanab, Munajot, Amarlo. Toli Gartajada, Uchtob Leahana Benegelila, Ila, Uleahana Benegelila, Tata, Shlomchon, Isge. Meotoin, Anachna Lechon, Dizman Biguramata, Leafrushe Measra, Mimata, Deseta, Vetoli Gartajada, Uchtob Leahana Benederoma, Shlomchon Isge. Meodin anachna lejón, Meodin anachna lejón, Dizman biura mata la frushe masra, me hombre shibalaya, de toli gartajada, Uchtob, leachana bene galvata de Babel, uleachana de Bemadai, uleshar gol galvata de Israel. Shlomchon isgele alam, Meodin anachnu lejón, de gozlaya rakichin veimraya adkin, uzmanada vivalo mata, ושפרה מילתה באנפאי, ובאנפה חברי, והוסיפית על שתד היומין תלתין. Dilma matar de Abru. Dice la Gemara lo siguiente, fíjate bien la diferencia que hay entre los primeros, o sea, entre los jajamín de la generación pasada y los de la próxima generación. Traducción de esta frase en arameo, que dice, fíjate qué diferencia hay entre los altivos, los líderes, los grandes, ¿de qué? De la primera generación, a los humildes, supuestamente los humildes de las próximas generaciones. ¿Qué diferencia hay? Vamos a ver que también los líderes, los altivos de las generaciones pasadas, que tenían un puesto importante como Rabban Gamliel, aún así que tenían un puesto muy importante, eran mucho más especiales, eran ¿qué? Siempre humildes, más que los de las generaciones posteriores humildes, más de los humildes de las generaciones posteriores. Como Rabban Shimon Gamliel, que era humilde de las generaciones posteriores, y aún así el más líder, el más altivo de la generación anterior, Rabban Gamliel, era igual de humilde que el más humilde de la generación posterior. Él siendo altivo, ¿sí? Dice, ¿dónde vemos eso? En la baraita. La baraita nos dice sobre Rabban Gamliel lo siguiente, él estaba sentado en el escalón del Harabait, si esto pasó después del Jurban, después de la destrucción del templo, y no se destruyó todo, quedaron ciertas escaleras, entonces él estaba sentado en uno de los escalones, y Yohanan era un escribano, estaba enfrente de él, y tenía enfrente a él 3 pergaminos cortados, preparados para escribir una carta. Le dice a Rabban Gamliel, hazme un favor, agarra uno de esos pergaminos y escribe una carta a nuestros hermanos en el Galil, en el Galileo Elión y el Galil superior e inferior. Y escribe lo siguiente, Shlomchem irbe, espero que estén bien.
quiero avisarles por el presente, quiero avisarles que el momento del Biur HaMaasrot es ahora. Que llegó el momento de Biur HaMaasrot. Te explico. Uno tiene que sacar diezmo de las cosechas. Ahorita hay un tiempo máximo. ¿Sí? Hay un tiempo máximo que uno puede sacar el diezmo. Lo ideal es que lo haga de inmediato, el mismo año, pero si se retrasó, hay un tiempo. ¿Sí? Entonces ahí hacían muchas aceitunas. Se les dice, les mandó una carta diciendo, mira, quiero que sepan que los lagares de las aceitunas tienen que sacar maaser porque ya se acabó, ya se está acabando ¿qué? El momento máximo para sacar maaser. Esa es la primera carta. La segunda carta quiero que la dirijas a nuestros hermanos que viven en el sur de Israel. Sí, efectivamente le dijo un saludo, espero que todo bien con ustedes. Sí, quiero avisarles por la presente que llegó el momento de Biur HaMaasrot y por lo tanto es necesario que le saquen maaser a las espigas de trigo, a las gavillas de espigas de trigo que tenían. Y la tercera carta que escribió, que le dijo Rabban Gamliel, que al escribano, a Yohanan el escribano, le dijo, mira, esta, mándasela a nuestros hermanos que se encuentran en el exilio de Babel, en el exilio de Bamadai, y todos los que se encuentran ¿en dónde? En todo el exilio, ¿sí? en toda la diáspora. Dice, mira, Shalom Chaim, Shalom Hon, Isgele Alam, espero que se encuentren bien por siempre. Quiero avisarles por la presente, escuchen bien, que las tórtolas, los pajaritos los palomitas están chiquiticos, y las ovejas están flaquitas, y adicionalmente, el momento de la maduración de la cosecha no ha llegado. No ha llegado. Y por lo tanto, escuchen el lenguaje de Rabban Gamliel, que era de la generación, era de los altivos de la generación anterior. Y por lo tanto, me pareció a mí y a mis colegas agregar un mes más. Fíjense que dijo, me pareció, no a mí solo, me pareció a mí y a mis colegas agregar un mes más. A diferencia de Rabban Shimon, que dijo, me pareció a mí. Sale que Rabban Gamliel, que era conocido como alguien fuerte, ¿sí? Dijo con mucha humildad que le pareció a él y a sus colegas, a diferencia de su hijo Rabban Shimon, que era conocido como humilde, que no dijo, sino nada más que me pareció a mí. ¿Sí? Miren la diferencia de generaciones. Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba de acá. ¿Por qué no hay prueba? La Gemara tumba la prueba, ¿por qué? Porque puede ser que esto que Rabban Gamliel habló con mucha humildad, ¿sí? Que dijo a mí y a mis colegas, está hablando después de que lo quitaron de ser nací. Por eso de a mí y a mis colegas. Pero si hubiese sido nací, puede ser que hubiese dicho ¿qué? A mí. Entonces no tenemos una prueba. ¿Por qué? Porque puede ser que fue después de que fue nací, entonces no estaban en el mismo cargo Rabban Gamliel y su hijo Rabban Shimon cuando dijeron cada uno eso. Seguimos. Estamos Rabbanan Shelosha de Barim Me'abrim et Hashana al Ha'aviv ve'al Perot Ha'ilan ve'al Atekufa al Shnai Mehem Me'abrim ve'al Echad Mehem en Me'abrim Uzman Shaviv Echad Mehem Akol Semehim Rabban Shimon Gamliel Omer al Atekufa y va al Atekufa Semehim o al Atekufa Me'abrim Teiku. La Gemara trae otra varita que nos habla de razones que es importante tomar a consideración, no para poder hacer Ibur Hashanah, sino para qué, no para poder, sino para que queden obligados a hacer Ibur Hashanah. Por tres cosas debe el Bedín hacer Ibur Hashanah. Debe el Bedín hacer una intercalar un mes adicional. La primera es por Aviv, que es Aviv la que mencionamos antes. Sí, esta es la primera. ¿Qué es Aviv? Pesach tiene que caer que Jodesh Aviv, en el mes de la primavera. ¿Y qué es Aviv? Cuando la cosecha está madura, por lo menos en la mayoría de la tierra de Israel. Entonces, si el Bedín ve que la cosecha aún no está madura hasta Pesach, entonces tienen que analizar. ¿Y quién tiene que analizar? Y tienen que hacer un juicio, el Bedín, para hacer Ibur Hashanah, para así poder postegrar Nisan, agregar un mes más y por ende postegrar Nisan y Pesach para el mes posterior. Esa es la primera razón. Otra razón, otra cosa, por Perot Ha'ilan. Si vemos que los frutos, no la cosecha de trigo, sino los frutos del árbol, ¿sí? No van a estar listos hasta Shavuot, ¿sí? De tal forma que no van a poder traer en Shavuot Bikurim, las primicias, que estos se traen de los frutos de las 7
especies. También por esto, por perota, eso se llama perota ilán, también deben agregar un mes más. Y una tercera razón es tekufá. ¿Qué significa tekufá? Tekufá es por la estación. O sea, no tanto por la primavera con Pesaj, que eso ya es Aviv. Tekufá es si vemos que según el cálculo, como vamos, Sukkot, Tishre, que es en Sukkot, no va a ser otoño, sino va a ser ¿qué? Invierno. Y si va a ser invierno, ¿qué? Complicado. Entonces uno tiene que Sukkot, en invierno. Entonces uno, ¿qué hace? También una razón para agregar un mes más. Y así que, perdón, un segundo, no, el caso es, que vemos de que el verano se va a alargar y Sukkot, ¿cuándo tiene que ser? En el otoño. Pero ¿cuándo va a caer Sukkot? En el verano. En el verano, ¿sí? Va a caer. Entonces uno que hace un mes más y eso ya lo empuja, retrasa el Sukkot de tal forma que va a caer en Stav, en el otoño. Así es. Estas son las tres cosas que el Bedín deben tomar en cuenta para agregar un mes más al año. Aclara la baraitá, cada una de estas no es suficiente. Tienen que haber dos de ellas. Dos de estas para poder agregar un mes más. Una no es suficiente. Agrega la baraitá, dice, y cuando una de esas dos razones, dijimos cuántas razones se necesitan de estas, dos. Cuando una de las dos razones que existen es la de Aviv, todo el mundo está contento. ¿Cuál es la razón de Aviv? Para que Pesaj caiga en Aviv, o sea que es el momento en el cual están maduras la cosecha. Entonces, cuando es así, todo el mundo está contento. ¿Por qué todo el mundo está contento? Porque a pesar que Pesaj se retrasó, pero no importa que Pesaj se retrasó, ¿por qué? Porque de por sí no podían cosechar, porque no estaba maduro. Esa es la razón que retrasamos, porque agregamos un mes más. Si eso no le molesta, hay una prohibición que se llama Isur Achilat Hadash. ¿Qué es Isur Achilat Hadash? Hay una prohibición. La Torah prohíbe comer Hadash, cualquier cosecha que sacó raíces después del Korban Omer, que se hacía el 16 de Nisan, la que sacó cualquier cosecha que sacó raíces nuevas después del 16 de Nisan, no se puede comer ¿hasta cuándo? Hasta el próximo 16 de Nisan. Se retrasaba el permiso de comer esa cosecha. Esa cosecha se llamaba Hadash. Hasta que llegaba el 16 de Nisan se permitía todo lo anterior. ¿Sí? Entonces, aunque se postergaba que la prohibición de Isur Hadash, que no se podía comer, no pasa nada. ¿Por qué? Porque de por sí no había lo que comer. ¿Por qué? Porque la tebuá estaba no madura. Entonces no le molestaba. Cuando se postergaba por dos razones, y una de esas dos razones era ¿cuál? Por la Aviv, no tenía ningún problema. ¿Por qué? Porque aunque ahorita se retrasaba más el Isur Hadash, pero no hay ningún problema, porque de por sí no había nada. O sea, había, pero no de nada comestible. A diferencia de que cuando la tebuá ya estaba madura, y la razón que se hizo un mes adicional y se postergó todo, es por las otras dos razones, o sea, por perota y lán, por los frutos del árbol, o por la tekufá, por la estación de Sukkot, ahí sí van a estar, ¿qué? Van a estar tristes. ¿Por qué? Porque ya tienen la tebuá lista, y no se les puede comer porque hay Isur Hadash hasta que se postergó ahorita Pesaj un mes más. ¿Sí? Ok. Viene Rabban Shimon Gamliel y dice, a la tekufá, por la tekufá. ¿Qué se refiere a decir? La Gemara tiene duda. ¿Qué se refiere a decir tekufá? Que por la tekufá todos están contentos. También todos están contentos porque a pesar que tienes el inconveniente de que el Isur Hadash se posterga, pero por la tekufá, si se postergó por la tekufá todos están contentos porque así Sukkot va a estar en un ambiente, en un clima rico, un clima más rico, no así tan caliente. Siento eso es lo que se refiere a Rabbi Shimon discutir, que Tanakama dijo que si una de las razones es, o sea, Rabbi Shimon le dice por la tekufá. ¿Qué viene a decir? Se puede ser, hay dos opciones, así la Gemara tiene duda, o que Tanakama dijo que cuando es por Aviv todos están contentos, bien Rabbi Shimon le dice no, cuando es por tekufá todos están contentos porque Sukkot va a estar en un momento más fresco, ¿sí? O que puede ser que la explicación de Rabbi Shimon Gamliel es decir que Tanakama dijo que se necesitan dos razones para poder
leaber tashaná, para deber leaber tashaná, para hacer ipur tashaná. Viene Rabbi Shmuel y dice, no, por cuando es una de las razones tekufá, es suficiente que sea una sola. Si es por tekufá, si es por el tema de Sukkot, suficiente una sola. ¿Sí? Es duda cuál es la explicación de Rabbi Shimon Gamliel y la Gemara se queda en duda sobre cuál es la explicación de Rabbi Shimon, en qué viene a discutir. Si viene a discutir en qué están contentos o si tekufá, que la Gemara dijo que es cuando es Aviv y Rabbi Shimon le dice que es tekufá, ahí es cuando están contentos, o que Rabbi Shimon le viene a discutir que Tanakama dijo que siempre se necesitan 2 de 3 y Rabbi Shimon le viene a discutir y dice que ¿qué? Cuando una de esas es tekufá, suficiente una. Cuando es tekufá es suficiente. Sigue diciendo la Gemara. Y la Gemara se queda en Teiku. ¿Cuál es la explicación de la Rabbi Shimon Gamliel? Tanu Rabbanan. Ashelosha Aratzot me'abrim et Hashana Yehuda ve'Bera Yarden ve'Galil. Ashtayim mehem me'abrim ve'Achat mehem en me'abrim. Bizman sheYehuda Achat mehem akol semechim she'eno omer ba ela mi Yehuda. La Gemara trae otra baraita que nos agrega un poco más de lo que hablamos antes. Cuando el Betín viene a hacer Ibur Hashana y la razón es o por la tebuá, por la cosecha de trigo, que todavía no está que madura, aviv, que es lo que llamamos antes aviv, o por perota ilán, porque los frutos no van a estar bien en Shavuot para poder traer las primicias. ¿Sí? Y vemos de que en Eretz Israel no está suficiente, no viene maduro. Dice la Gemara, ¿dónde nosotros verificamos eso? O sea, ¿cuál es nuestro punto de referencia? 3 regiones en Eretz Israel. 3 regiones. Yehudá, Eber Yarden y Galil. Cuando 2 de ellas, verificamos esos 3 lugares, y tienen que haber 2 de esos lugares, 2 de esas regiones, de que tenga este inconveniente. De que la cosecha no está madura en Aviv o las frutas. ¿Sí? O sea, hay que verificar Eretz Israel, 3 regiones, y 2 de esas regiones tienen que tener este problema. Y es cuando hacemos Ibur Hashana. Pero cuando nada más una de estas regiones tiene el problema, no hacemos Ibur Hashana, no agregamos un mes más. Sigue siendo la baraita que cuando dijimos que tienen que haber ¿cuántas regiones que tengan este problema? 2 de las 3. Agrega la baraita y dice que cuando una de esas 2 regiones es Yehudá, que es que Jerusalén, ¿sí? Jerusalén, donde está el Bet Hamikdash, y ahí no hizo, y ahí no, la cosecha de trigo no está maduro suficiente, no está maduro suficiente, y a través de agregar un mes más, ahí va a estar maduro suficiente, ahí todo el mundo está contento. ¿Por qué? Porque ahí el Omer, el Korban Omer, que se traía cuando, segundo día de Pesach, se traía ¿de dónde? De los seorim, de las cebadas que se encontraban en Yehudá. Sí, explico un poco más. A diferencia de que si agregaron un mes más, porque las regiones con problemas, tiene que haber 2 regiones con problemas de Israel. Las regiones con problemas no eran ninguna de las 2, era Yehudá, sino era Galil o Eber Yarden, que es, mejor dicho, era Galil y Eber Yarden las que tenían problemas, pero Yehudá no tenía problemas en absoluto. La gente va a estar triste. ¿Por qué va a estar triste? Porque la de Yehudá ya está perfecta, ¿sí? Entonces ahorita se va a alargar la prohibición de Isur Hadash, ¿sí? No nada más eso. Sí, se va a empezar, como ya está listo y ahorita se va a alargar un mes más, se va a dañar lo que ya se va a empezar a dañar. Y adicionalmente se va a alargar la prohibición de comer Hadash, ¿hasta cuándo? Un mes más, ¿sí? Cuando ya podían comer de una vez. Sí, por eso nos dice aquí la verdad que cuando una de las 2 regiones es Yehudá, están todos felices, porque a pesar que se está retrasando la prohibición de Isur Hadash y todo, pero como en Yehudá hay problema, no hay ningún problema con eso. O sea, no lo sienten como un problema porque por sí no era apto para comer. Sigue diciendo la Gemara, Tanu Rabbanan en me'abrim et hashanim el Yehudá de mi brua bagalil meuberet heit Hanania ishono y mi brua bagalil na meuberet amar Yehudá beret Rishon bazima y tamad de Hanania ishono amar kra le shichno tidreshu ubat hasham akol de shatash doresh lo yiyu ela beshichno shel makom. La Gemara trae una vareta que nos dice lo siguiente: en qué bedín se hace el Ibur Hashana? Ya mencionamos cuántos jueces se necesitan, pero ¿en qué bedín se puede intercalar ese mes adicional al año, ese Ibur Hashana? Entonces, ¿en qué bedín se hace? Únicamente en el bedín de Yehudá, o sea, en Jerusalén, únicamente en Jerusalén. ¿Qué pasa si lo hicieron? Idealmente no hay que hacerlo en Jerusalén, idealmente hay que hacerlo solo en Jerusalén, pero ¿qué pasa si lo hicieron en la región o sea, en Yehudá? Pero ¿qué pasa si lo hicieron en la región de Galil? Bediabat está bien. Sin embargo, Hanesh o no,
le dio testimonio en frente de Rabban Gamliel y dijo que si efectivamente hicieron, aunque sea bediabad, lo hicieron en el Galil, no recae y no queda el año en Bolismal. Pregunta la viuda breve de Rabbi Shimon así, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón de Hanan? Yo no. Entiendo que el Ejatejilá lo tienes que hacer en Yehudá. Pero ¿cómo puede ser que si lo hiciste en Galil no recae? ¿Por qué no va a recaer un bedín con los jueces, con la cantidad necesaria, todo? ¿Por qué no va a recaer? Dice dando un pasuk. El pasuk, en el versículo en Devarim 12:5 dice: al lugar en donde reposa Dios, Tidreshu, buscarás e investigarás y ahí irás. Tidreshu, investigarás. De aquí aprendemos que cualquier cosa que necesitas investigación, necesitas buscar, necesitas analizar, se tiene que hacer únicamente Beshichnosh el Makom, únicamente en Yehudá, en Jerusalén, que se encuentra la presencia divina de Shemit Baraj, que es el lugar donde vive, donde habita Akadosh Baruj Hu. תנו רבנן, אין מעברים את השנה אלא ביום, ואמרו בלילה אינה מעוברת, ואין מקדשים את החודש אלא ביום, ואם קידשו בלילה אינו מקודש. אמר רבי אבא, מה יקרא? תיקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו, איזהו חג שהחודש מתכסה בו, ואומר זה ראש השנה, וכתיב כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב, משפט ביום, אף קידוש החודש, מה משפט ביום, אף קידוש החודש ביום. La Gemara trae la siguiente baraita y nos dice lo siguiente. Para uno hacer, ya vimos cuántos jueces se necesitan para hacer Ipur Shana, ya vimos qué Bedín idealmente necesita hacer, pero ¿cuándo se puede hacer? ¿En el día solamente o también en la noche? Dice la baraita, Ipur Shana, el Bedín lo puede hacer únicamente ¿qué? Durante el día. Si lo hizo en la noche, no recae, no me uberet. Esta intercalación de mes adicional no recae. Igualmente, Kiddush HaChodesh, que mencionamos este concepto en la clase anterior, que es cuando el Bedín consagraba el día como Rosh Chodesh, que decía Mekudash, Mekudash. ¿Cuándo hacían esto? De día nada más. Y si lo hicieron en la noche, no sirvió la santificación del primer día del mes. Pregunta Rabbi Abba, ¿y dónde aprendemos respecto a Rosh Chodesh que si lo hicieron en la noche no sirve? Si hicieron Mekudash no sirve. ¿Dónde aprendemos? Lo aprendemos del Teilim, del Pasuk en Teilim, del versículo en Teilim 81:4. Dice el pasuk, escuchen bien, Tikú bajó de shofar, bakese leyom hagenu. ¿Sí? Hagenu. Hagenu, ¿qué es? Hag, festividad. Y dice aquí, bakese. ¿Qué es bakese? Oculto, tapado. ¿Qué festividad se hace cuando la luna está oculta? O sea, cuando no hay luna. Pesach siempre se hace en el 15 del mes, cuando la luna está llena. Sukkot también. Shavuot se ve la luna. Ya es el 6-7 ya se ve la luna. Pero, ¿cuál es la festividad que se hace el primer día del mes? Rosh Hashanah. ¿Que cuándo es Rosh Hashanah? Rosh Chodesh. Sí, ahí es cuando Rosh Chodesh Tishrei. Equivalente a Rosh Chodesh Tishrei. Sí, está escrito de inmediato después del pasuk. Ki hog le Israel hu. Esto es Hog para Israel. ¿Qué es esto? Rosh Hashanah. Es Hog para Israel. Mishpat, le Elohim Jacob. Mishpat es ¿qué? Juicio monetario. O sea que se compara Rosh Hashanah, que es Rosh Chodesh, con un juicio monetario. De la misma manera que un Mishpat, un juicio no se puede hacer sino únicamente ¿qué? En el día, pero en la noche no se puede hacer, como vamos a ver más adelante, la fuente para esto en Daf Lamed Daled Amud Bet, que aprendemos eso del Pasuk, de allá Beyom Anjilo et Banav, Beyom, igualmente, Kiddush HaChodesh, que es Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, se puede hacer únicamente ¿qué? En el día y no se puede hacer en la noche. Y si lo hiciste en la noche, no recae. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.